Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión del espacio Los de la Unión. Hoy le propongo realizar un homenaje a la radio a propósito de su aniversario este 22 de agosto. Recordemos entonces la presencia en nuestro programa de imprescindibles personalidades de este medio. Acompáñenos. ¿En qué año entró por vez primera a un estudio radial? No tengo la cuenta, a un estudio televisivo sí. ¿Primero a la televisión? Sí, porque mi padre era actor, mi abuelo también, negrito de teatro cubano, mi padre trabajó en CMQ durante mucho tiempo. Y yo iba de chiquito con mi papá al lugar donde trabajo hace 50 años, ahí mismo el edificio, el segundo piso, donde estaban los estudios de la televisión, y Cepero, mi papá hacía el show de mediodía, y yo no me acuerdo en qué programa era, que Cepero me sacaba cargado, tenía 5 o 6 años, y me sacaba cargado en cama, en vivo. Entonces, entré primero a un estudio de televisión, y después, me imagino que quizás de chiquito pude haber entrado, pero no lo recuerdo. Entonces, la primera que entré a un estudio de radio fue cuando entré a trabajar en Radio Rebelde, allá en, como decíamos nosotros, el Hueco, en los bajos del Ministerio de Justicia, que empecé a trabajar en el año 72. O sea, ¿con qué edad más o menos? 21 años. Ha llovido mucho. Vamos entonces a ubicarnos en ese momento en que entra a una cabina de radio y tal vez toma la decisión de que ese va a ser el camino. Entró en la radio, pero como sonidista, locutor. No, entré como productor, o sea, el cargo era asistente de programa, pero eso nunca lo llegué a tener, porque yo estuve trabajando hace un año y 3 meses sin estar en plantilla, había movilidad laboral en el ICR, y así habíamos como 26 compañeros en Radio Rebelde hasta que llegó el premio, y yo empecé a trabajar en un programa que se llamaba Festival de Aficionados como productor. Yo llevaba los grupos, oía los grupos de aficionados y los llevaba al programa. Pedro Rafael Cruzito, mi hermano de toda la vida, incluso del Pérez Vedado, y nos encontramos después en Radio Rebelde, era el director. Hasta que él se fue para el deporte y yo me quedé dirigiendo ese programa. Es que me habla de la figura del productor que con los años desapareció un tanto de la radio. No, que no existía. Pues yo no sé, Más Martín, director de Radio Rebelde, fue el que me puso a hacer eso, en esa función. Yo escogía los grupos y los traía, pero en realidad en radio no existe el productor. Incluso cuando vino mi plantilla, yo empecé como director de programa, que ya estaba dirigiendo. ¿Cuáles fueron aquellos primeros programas? ¿Qué le interesó de los géneros radiales? No me interesó, me lo pusieron así. A los 6 meses de estar en Radio Rebelde trabajando, haciendo el programa aficionado, lo que te dije, como productor, trayendo los grupos, Más Martín se le ocurrió un programa infantil y me lo dio a mí. Parece que él pensó que yo debía ser director en algún momento y me lo dio. Yo empecé a dirigir sin saber nada de nada. Me acuerdo que mi primer libreto, fui a ver a Juan Carlos Romero, que era muy amigo de mi padre y me conocía a mí desde niño, y le llevé el libreto y le dije, yo no sé hacer esto. Y me dijo las altas barbaridades que decía Juan Carlos, que tenía la boca muy suelta, pero muy cariñoso además. La gente le admitía eso porque lo decía con cariño y para regañarte en buen cubano. Y me dijo, jamás en este medio digas que tú no sabes hacer algo. Me diseccionó aquel libreto y yo fui a hacer exactamente lo que él me dijo que dijera. Y así empecé mi primer programa de un sketch que tenía una aventura de mar, lo primero dramático que hice y lo primero que hice con libreto, oficialmente. Porque a mí me hicieron una trampa, un compañero nuestro ya falleció hace muchos años, Jorge Olivos Aldebal, que se fue de vacaciones y me puso a dirigir programa creo que fue mucho antes de eso, fue un poquito después, con Ana Margarita y Héctor Fraga. Imagínate tú. ¿Y ese programa qué corte venía? Era un programa musical que salía por tempranito en la mañana. Era un programa muy, muy escuchado de Radio Rebelde. El programa lo hacían ellos dos. Muy buen programa. Y bueno, imagínate, cuando yo me senté ante esas dos personas, ¿qué voy a dirigir yo? Pero eran gente muy respetuosa, muy cariñosa, y me sirvió de mucho esos 15 días que estuve haciendo el programa, que lo escribí además copiando el libreto de Valdesbar, porque yo no había escrito nunca un libreto. ¿Usted está en la radio a partir de qué año? De 1957 como actor aficionado, hasta que en el 1961, para poder seguir trabajando en la radio,
tuvimos que pasar un examen, mi hermano Héctor, 2 años menor que yo, y así es que comenzamos como actores aficionados en 1961. ¿Por qué marco este año? Porque justamente 1961, un año crucial para la cultura cubana. Recordemos la campaña de alfabetización, también el discurso Palabras a los Intelectuales, del cual hemos hecho alusión en este programa, y por supuesto, meses después, la creación y fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Dentro de ese contexto de revolución en revolución, ¿cómo llegó toda esa transformación a la radio cubana? De las palabras de nuestro máximo líder a los intelectuales, yo recuerdo que Miguel Barnet en una oportunidad dijo que era la diversificación. Recordemos que es la etapa en que la radio deja de ser comercial para convertirse en algo nuevo, novedoso, que antes del triunfo de la revolución en algunos aspectos no se utilizaba. Por ejemplo, y quisiera hacer hincapié en algo que para mí resulta sumamente importante, los programas infantiles. Hay una referencia de los años 1930, cuando en Santiago de Cuba, Félix B. Cañé crea aquel cuento famoso de Chilín y Bebita. Pero bueno, aquello fue en Santiago de Cuba, una emisora local. Pero en la radio nacional, si vemos las revistas y los periódicos de los años 30, 40 y 50, nos damos cuenta de que no existían programas infantiles como tal. Existían programas llamados de aventura. Recuerdo Los Tres Villalobos, Leonardo Moncada, Taguarí, Jackie el Pecoso. Pero programas infantiles como tal, aquí en La Habana existió un programa con el tío Lara, pero también era una emisora local. En las cadenas nacionales prácticamente no existían programas infantiles. Es a partir de 1961, y con esto que yo llamo diversificación, que Héctor y yo comenzamos en Radio Rebelde en un programa que se llamó Jardín Infantil, los domingos de 1 hora de duración con los grandes cuentos de la literatura infantil. Después, Violeta Casal va a dirigir Radio Rebelde y yo comienzo en otra de mis facetas como operador de efectos, porque uno de los programas que se crea para esa etapa era Topitón y sus cuentos infantiles, que lo protagonizaba aquella actriz que recordamos, Violeta Vergara. Mientras tanto, en Radio Liberación, Tía Tata cuenta cuentos. Más tarde también en Radio Rebelde, Buenos Días Compañerito, con Gina Cabrera, El Hada de la Brisa. Fue la etapa del gran boom de las canciones infantiles, que recuerdo, quizás usted también lo esté recordando, grandes figuras de nuestra música, como Rosita Fornés, grabaron canciones infantiles. Se conservan hasta la actualidad. Por eso digo, llegado. y por eso hago hincapié en la importancia que tiene esto de la radio infantil. Después, por supuesto, Radio Progreso crea Corresponsal Rapilisto y todavía, con 35 años y más de duración, La Familia Pirulí. Un programa que con el tiempo también se ha renovado. Por eso hago hincapié en que la radio es muy importante. Es el programa que podemos dedicar también a José Martí. Tenemos una obra como La Edad de Oro, que hay que mantenerla vigente. Por eso creo que es tan importante, y estoy hablando de las cadenas nacionales. Exactamente. Por eso estoy hablando de La Familia Pirulí en Radio Progreso, cadena nacional para todos los niños de Cuba. ¿Cómo llega Luis Río a la radio? Bueno, yo llego a la radio por una suerte de una discusión que tuve con alguien. Yo estaba en servicio militar y empezamos a decir quién escribía mejor y quién escribía peor. Y había un curso de escritores en el ICRT y le propuse al que discutiera conmigo, vamos al curso. Vamos a ir al curso a ver qué va a pasar, vamos a quién eligen. Y yo fui, me hice las pruebas y me aprobaron. Y entonces a partir de ahí empecé a escribir dramático, o sea, yo me gradué de escritor dramático. Estando como escritor dramático pasé el curso de radio y televisión. Y a partir de ahí ya hice muchas cosas de dramático, pero me acercaba bastante a la parte musical. Y definitivamente en un momento determinado de la vida, ya me había hecho director, me propusieron hacer los programas que nadie quería. ¿Cómo que eran los programas que nadie quería? Programas que nadie quería. Es un programa donde en un momento determinado la gente no quería no quería un programa campesino, no querían trabajar con Carlos Puebla, no querían trabajar con los compadres. Y entonces tuve la suerte
de tener a una persona como Franco Carbón, que me enseñó muchísimo, 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 qué cosa era la radio, qué cosa era locución, qué cosa era específicamente la radio por dentro, la radio por dentro. Y así comencé a trabajar como director, después de transitar como escritor de dramático en la radio, ya por la parte musical. Sí, porque las personas, tal vez los realizadores querían ese programa popular que inmediatamente conectara. Esa era la historia. Y o sea, había que investigar un poco más. Había que trabajar, o sea, había que trabajar un poquito más esos programas. Y realmente los que estaban un poco decían, no, yo no lo quiero, yo quiero yo quiero festival, yo quiero... Y se fueron quedando esos programas y realmente aprendí muchísimo. Porque el primer programa campesino que hice, me senté con Ramón Veloz, que estaba al frente de ese programa, le dije, Ramón, yo he oído mucha música campesina, la oía porque mi papá la oía, pero un balance musical campesino hay que saberlo hacer en un programa. Y Ramón me enseñó. Y la primera semana Ramón estuvo trabajando conmigo y ya la segunda semana me dijo, ya tú puedes ya. Y a partir de ahí arranqué a hacer programas de este tipo donde prácticamente eran en vivo, con las agrupaciones, etcétera, etcétera. Con los compadres aprendí muchísimo también porque era en vivo, en el estudio. También aprendí muchísimo porque Franco era uno de los conductores. Y aprendí de ellos toda la música, que no era solamente música campesina, sino música, sobre todo la trova. Aprendí con ellos muchas cosas. Con Carlos Puebla fue una escuela. Porque Carlos Puebla tenía una agrupación sui generis, donde antes de empezar a grabar, aunque se hacía prácticamente en vivo en el estudio, era, primero, muchas discusiones entre ellos. Poniéndose de acuerdo con el repertorio. Poniéndose de acuerdo en repertorio y sin ponerse de acuerdo en repertorio. O sea, yo era como especie de un manager, un árbitro dentro de la agrupación, pero en ese ámbito aprendí mucho. ¿Por qué? Porque Carlos Puebla tenía mucho conocimiento, tenía una cantidad de horas muy buenas, muy buenas, y me fui nutriendo de todo ese material para después llegar a los grandes programas. Nosotros hemos hablado de la radio en sentido general, pero exactamente ¿a qué emisora llegaste? ¿Cuál fue ese primer espacio? Mi primera emisora se llamó Radio Popular. Radio Popular, que era una emisora provincial. O sea, en la parte musical, porque realmente en la dramatizada estaba en Radio Liberación, que era la emisora posiblemente la más importante en lo que a dramatizado se refería. ¿Ya escribiste dramatizado? Escribí dramatizado. No, eso no. No, yo el dramatizado lo dirigí después, ya haciendo programas especiales. O sea, yo no puedo decir que yo dirigí una novela, nunca. Pero sí dirigí espacios específicos, unitarios, con grandes actores que me enseñaron muchísimo también. Y yo aprendí de los grandes directores, porque yo iba a grabar todas las novelas, todos los grandes espacios. Yo me sentaba a teatro, me sentaba a verlo cómo dirigían, cómo se utilizaba la música, cómo se utilizaban los efectos. Y aprendí muchísimo, muchísimo, porque después, dentro de los programas musicales, hay una dramaturgia que se puede aplicar, que está en el dramatizado también. Y aprendí muchísimo y creo que me dio el bagaje suficiente como para enfrentarme a grandes revistas, pero también de enfrentarme a documentales. Los documentales son la base. Yo digo, es una base informativa muy importante el documental. El documental agrupa todas las tendencias del periodismo. Exactamente, el gran reportaje. El gran reportaje, ¿te das cuenta? Entonces, yo aprendí, con todas esas cosas que aprendí, pude hacer documentales, pude hacer programas dramatizados, pude utilizar la música en función de lo variado que lleva las cosas de la sociedad que van sucediendo, las cosas de la sociedad que ocurren a diario. Los de la Unión hace hoy un homenaje a la radio cubana en su aniversario 102. Por eso, nuestro espacio ha querido recordar la presencia de importantes personalidades que han estado invitados a este programa. El nombre de Ramón Espígul se asocia a un programa muy popular en la radio cubana y que en los difíciles años del periodo especial pues despertaba al país y hacía las mañanas pues mucho más amenas de tantos cubanos que se conectaban a esa hora. Hablamos de Frecuencia Total. Frecuencia Total la fundo en el año 94. En el 92
el sábado cambia, te voy a decir, el sábado se convierte en MB Caribe, que es el programa de música bailable con las orquestas. Y 2 años después, el director de la emisora me pide un proyecto para sustituir, te voy a decir. Y entonces yo le entrego el proyecto de Frecuencia Total, que empezó de una forma, tenía cosas por ponerse que nunca se llegaron a poner. Tenía hasta una novela, me acuerdo. Sí, sí, esa fue. En los primeros años. Eso fue una cosa que yo luché para que la quitaran, al fin la quitaron. Porque no tenía que ver con... No voy a decir cómo hice. Pero no tenía que ver con ese formato para nada. Tenía que ver en el medio. Además, pero ya se pensaba en una gran revista informativa, musical, variada, algo así en un inicio. Empezó fundamentalmente, los primeros objetivos fue de vinculación de oyente programa. Que no existía en aquel momento tanto que los oyentes pudieran salir al aire. Es decir, a nivel nacional fue un gran impacto. Y lo logramos, además, siempre hay que llamar todos los días, fíjate. Yo decía, no parece, ¿y qué? No importa. Cada vez que hay una persona, hay como 10 o 50 que no han podido llamar. O que han intentado, otros no han podido porque está ocupado. Entonces, es importante. Si vienen de 10 oyentes, hay 3 que llaman todos los días, perfecto, son oyentes fijos, eso no tiene problema. Pero hay una audiencia que está ahí. Porque después te das cuenta, en la guagua, en la calle, en una cola, fulano. Yo he montado en un almendrón y me han dicho, yo conozco su voz. Puede ser, sí. Usted es de Frecuencia. Y porque, el carro salía. Entonces, Frecuencia es, yo no la extraño. Porque yo decidí jubilarme en el año 18, en 2018, y yo no extraño Frecuencia. Fue mi vida durante mucho tiempo y la quiero con el alma, pero no la extraño porque si no estaría mal. Pero si tuviera ahora que estamos haciendo este recuento también de su paso por la radio, si tuviera que distinguir momentos de gran satisfacción, ¿cuáles serían estos? Haber podido trabajar con grandes personajes de la radio. Haber podido sentarme frente a Germán Pinelli y que me escuchara cuando le decía una orientación y que me haya exigido que lo dirigiera. Exigido, dirígeme. Si no me diriges, voy a hablar con tu papá. Y la familia Pinelli y los Espíritus somos amigos de... mi papá y Sol fueron pareja de baile en la compañía de mi abuelo. Así que fíjate, la amistad viene de hace ancestral, de todos. Todos los Pinelli son mis amigos, todos. Estamos hablando de una figura que es un referente y un hombre tan culto por favor. Y pedirle ese acompañamiento era también un desafío. Bueno, yo voy a poner a Pinelli porque no quiero que se me quede el nombre, pero haber podido trabajar con Ana Margarita Gil, con Héctor Fraga, con Douglas Fernández, no sé me van, con Coralita Veloz, con Moraima Ruiz, con Gladys Oizueta. Son satisfacciones, son vivencias. Y a veces nostalgia. Si revisamos, digamos, la historia artística, Iván Pérez actor, es guionista, es profesor de varias generaciones, pero en el gremio y sobre todo en quizás las personas más jóvenes vinculan a Iván Pérez con la profesión de musicalizador. ¿Por qué? Es que la musicalización era algo que se realizaba empíricamente. Usted se asociaba a un compañero musicalizador y veía cómo hacía, y bueno, se entrenaba y se hacía musicalizador. Es a partir de 1985, 86, que el Departamento de Capacitación del ICR me propone que sea yo el que haga el curso de musicalización para habilitar a los futuros musicalizadores. Vamos a explicar un poco, le propongo, porque quizás la persona no entrenada está oyendo un musicalizador en la radio. Ajá. ¿Quién es un musicalizador en la radio? Bueno, iba a decir que es una de las profesiones más complejas, por no decir la más compleja, que existe en la radio. Es el que hace el programa desde la presentación a cuando sube la música al final y la disuelve. Un musicalizador tiene que saber de historia de la música, porque tiene que conocer las diferentes épocas, barroco, clasicismo, romanticismo, impresionismo, sus compositores principales. Tiene que saber de geografía, porque si voy a hacer una novela o un programa que me quede en Bangladesh, ¿dónde me queda? Aquí mismo en América. Yasmina, tararéame música de Costa Rica.
Hay que buscar música. de Bahamas, y mira qué cerquita los tenemos. Exactamente, hay que buscar música típica del Entonces, lugar que te remita así mismo. a la sonoridad, Ajá. que te vista. ¿Estamos hablando de musicalizadores solamente para radio dramática? Es que la musicalización abarca muchas facetas. Cuando impartí mis cursos de musicalización, los impartí también para la televisión. Muchos de los musicalizadores de la televisión cubana fueron mis alumnos, porque el musicalizador se prepara para cualquier tipo de programa. Lo mismo puede ser un programa humorístico, como un programa unitario, como el cuento o el teatro. Tiene que saber de teatrología, tiene que saber de historia, tiene que saber de geografía. Es una profesión muy compleja, porque una novela de Agatha Christie, donde se desarrolla qué música, qué compositor tengo, y lo que te decía de música folclórica. Si no tienes música de ese país, ¿cuál es el que más cerca te queda? En Radio Rebelde hacía un programa que se llamaba La Voz de Vietnam. Iba al departamento de musicalización, cogía aquellos discos de pasta y entonces aquellos signos asiáticos y yo ponía la música. La embajada protestó porque Iván Pérez, el musicalizador, estaba poniendo música de Corea. Para nuestro oído occidental, ¿qué diferencia hay entre música coreana, vietnamita, bueno, china? Por eso hay que estudiar mucho, que es una profesión que con el tiempo también tienes acceso ahora a nuevas formas, música muy contemporánea que puedes o no utilizarla. Por eso es una de las profesiones que sigo considerando muy compleja, porque además tienes que manejar en este momento de digitalización 8 pistas, porque eres el preciso. Tú te imaginas que hay un disparo y el disparo no se oiga, o un trueno. Tiene que ser muy seguro, muy certero el musicalizador. Luis Ríos Vega y el programa Visión. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo llegan? ¿Eres fundador del espacio? Creador del espacio. Creador del espacio Visión. Creador del espacio Visión. Visión surge a partir de un espacio que tenía ciertos problemas. Y me dice, Río, mira más, aquí tienes 2 horas o 3 horas para hacer una revista donde te vamos a dar la oportunidad que tú seas quien la crees y digas lo que tú quieres. Y creo que había un momento necesario para la gente joven tener un espacio donde se hablara, tuviera un móvil, donde participáramos con los jóvenes en la calle, donde se hiciera todo lo posible por dar a conocer el trabajo de la juventud. Todo lo que hacía los JC, la FEN, la FEU, los pioneros. Y así arrancamos un programa donde yo dije, me hace falta una voz que sea diferente y que sea capaz de ser contemporánea, que sea capaz de comunicarse con los jóvenes, que es muy difícil comunicarse con los jóvenes, porque los jóvenes tienes que hablarle en su idioma, el que hablan en la calle. Ponerlo en la radio es muy difícil, porque choca un poco contra la ética radial. Y entonces busqué a alguien que creo que sí, que daba lo que yo quería, que era Gladys Goizueta. Y Gladys Goizueta estaba haciendo una transición entre haciendo radio y Visión. Y la Gladys de Visión. Y Visión. Entonces Gladys se quedó en Visión. Y a partir de ahí hicimos un trabajo muy importante en la radio, porque todos los eventos, todos los congresos de la juventud, todas esas cosas, nosotros la tuvimos en Visión. Incluso tuvimos premios Caracol con Visión, una serie de premios Caracol y premios de la juventud, premios 13 de marzo, Visión. Ha sido prácticamente la escuela incluso de muchos locutores. ¿Por qué? Porque Visión ha tenido muchos locutores después de Gladys Goizueta. Cuando muere Gladys Goizueta, yo dije, no, locutor que ponga me lo van a comparar con Gladys Goizueta. Entonces dije, para que no haya comparación, voy a poner 2 conductores. Puse 2 conductores, que es diferente la conducción entre dos personas intercambiando, y ahí hizo una especie de rompimiento donde la locución siempre va, en estos momentos son 2 conductores. Hace algunos instantes mencionabas los premios Caracol. Eso vincula directamente a Luis Ríos Vega con la UNIAD. Hablemos también de esa etapa. Yo siempre he tenido un vínculo muy grande con la UNIAD. ¿Por qué? Porque prácticamente hemos trabajado y hemos hecho espacios para la UNIAD. Espacios para la UNIAD. Y todo lo que se ha movido en la UNIAD, que haya querido que Visión sea la voz, hemos sido la voz de la UNIAD. Y estos premios Caracol responden a un trabajo de años con unos colectivos, porque, o sea, yo solo no hago un programa. Los colectivos que he tenido han sido colectivos muy buenos, sobre todo de gente joven que han tenido el deseo de trabajar,
que han tenido deseo de superarse. Y entonces esos premios Caracol se deben a esa gente que ha trabajado conmigo. Entre ellos debo mencionar uno que lleva muchos años, que es Iván Janes, que lleva muchos años trabajando conmigo en Visión y que se supone que en algún momento él asuma Visión. Ahora es el codirector del programa, pero bueno, es que ha estado durante muchos años trabajando conmigo y le debo ahora, por ejemplo, ahora tengo a Leiber, tengo a Dunia, que han estado trabajando conmigo. Mara también ha sido una de las conductoras que ha estado conmigo en Visión y que bueno, le agradezco a todos ellos. Y de esta manera concluimos nuestra emisión hoy, deseando mucha salud para el medio radial que junto a la UNIAD llegan en este agosto a un nuevo aniversario. Me despido ya, pero le estaré esperando la próxima semana aquí en Los de la Unión.